Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos siguen en este tercer capítulo de nuestro programa Voces Docentes, Camino al Plebiscito de Salida. ¿Cómo estás, Pamela Guerrero? Muy bien, Carlitos. Saludar a todas nuestras amigas, amigos que también nos acompañan y nos escuchan en su tiempo libre. Vamos a hablar del tiempo libre. Y agradecer, por supuesto, que están pendientes, que nos han compartido también opiniones. Y entendiendo de que, como dices tú, nos quedan poquísimos días para este 4 de septiembre, en que nos vamos a convertir en los apruebos o en los rechazos. Claro que Vamos sí, a ser los unos o los otros. claro, No. Yo creo que, bueno, vamos a seguir siendo chilenos con todas nuestras diferencias. Vamos a tener que aceptar, obviamente, que gane, obviamente, la fuerza, la mayoría, y espero que esa mayoría esté del lado del corazón, de la verdad, de la justicia, de la ecología, de la plurinacionalidad y muy por sobre todo el de los derechos humanos fundamentales para todos los seres. claro. Queridos, amados conciudadanos de Chile y habitantes de Chile. Sí. Cuéntame, Eh, Carlitos, ¿qué nos quieres contar hoy día tú en especial para este capítulo? Mira, me gustaría, estimada compañera, que nos remitiéramos a un tema que es parte de nuestra actividad como docente. Me gustaría que nos refiriéramos a lo que establece la Constitución en lo relativo a la educación. Artículo del 35 al 43. Muy bien, compañero. Nos dieron buenos números. Bueno, antes de que tú expongas, decir que en la actual Constitución, una de las grandes críticas que se le hace es que establece solamente la libertad de enseñanza y eh, la idea de que los padres eligen la educación de sus hijos, pero la libertad de enseñanza solamente se ha entendido en esta Constitución como el derecho que han tenido los particulares de abrir proyectos educativos que en el fondo le han sido transferidos a estos particulares para que administren la educación, la cual ha sido dejada de lado por este sistema a partir de lo que fue el proceso de municipalización de la educación. Y el Estado, en esta concepción que tiene de Estado subsidiario, ha ido dejando, ¿no es cierto?, gran parte de lo que fue la enseñanza pública en manos de estos sostenedores privados que son ahora más del 60%, o yo diría casi un 70% de la matrícula de los establecimientos educacionales, que la educación municipalizada se ha ido jibarizando, se ha ido precarizando, y también a nivel de las universidades, lo que ha sido contrarrestado tanto por lo que ha sido la propuesta de la gratuidad, ¿no es cierto? Que así fue una de las grandes luchas del movimiento estudiantil. Y decirte solamente una cosa, Mamelita, para que tú te explayes en lo que se habla de la educación, que la Constitución establece en uno de los artículos, que tú seguramente va a indicarnos el número preciso, que la educación universitaria es ahora, a partir de la aplicación de esta Constitución, cuando se dictan las leyes correspondientes, gratuita para todos aquellos que ingresen al sistema universitario, y que en cada región se establecerá a lo menos una universidad estatal, tal como lo había planteado originalmente el proyecto de la presidenta Bachelet. Muy bien, Carlitos. Muy buena introducción. Muy interesante. Tú hace unos días estuviste retomando el proyecto constitucional que se había presentado en el gobierno de Michelle Bachelet. Y hoy día ya lo tenemos en las redes sociales, un cuadro comparativo entre la Constitución del 80, la Constitución reformada del 80, el proyecto Bachelet o Constitución, pre-Constitución Bachelet y lo que hoy día tenemos como nueva Constitución. Así que estamos dando pasos, yo creo, en lo que significa
entregar conocimiento y entregar elementos para hacer discusión y pensamiento crítico. Efectivamente, quiero partir en base a este punto que vamos a tratar sobre educación. En el artículo 35, que tiene 7 incisos, y voy a leer solamente 3, dice el artículo 35, toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Y aquí en el concepto ineludible, por supuesto, que también nos deberíamos detener, porque significa que el Estado se va a tener que hacer cargo indeclinablemente de su deber de ser el responsable y el garante de la educación para todos y todas los chilenos. Va a estar en la naturaleza del ser Estado de Chile. Número 2. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. ¿Cuántas veces no lo hemos, creo, comentado, de que el recurso, los recursos humanos, el valor humano, sobre todo el cerebro humano, ¿no es cierto?, es quizás la fuente más importante del avance que puede tener, desarrollarse en la educación. Eh, Nuestro premio nacional, eh, el profesor Massa lo dice en una explicación que dio y que se viralizó muchísimo y que influyó mucho en niños, yo creo, en jóvenes, en nuevas generaciones, cuando han ido entendiendo que sobre todo los recursos que tenemos en nuestra naturaleza, el que más tenemos que cuidar y salvaguardar en su potencialidad es el del ser humano, su cerebro, su capacidad para generar ciencia, tecnología, eh, avances en economía y, por supuesto, en integrar y el darle sentido a la cultura como el valor vivo de todo ser humano. Yo creo que aquí se están recogiendo grandes elementos que van a ser eh, potenciales, los saltos cualitativos para las nuevas generaciones. En el punto número 4 de este artículo 35, el inciso 4 dice: la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Aquí también en este artículo, en este inciso se recoge, yo creo que el centro, el corazón de las demandas sociales de los estudiantes secundarios, de los estudiantes eh, universitarios, del profesorado y de gran parte de la población de nuestro país, que busca una identidad basada en los principios absolutos de la democracia, donde el pluralismo, la, la interculturalidad, donde todo lo que es el concepto nuevo hoy día y que ha ido revolucionando nuestra sociedad en este último tiempo, que son los de carácter no sexista y de género, nos permitan vivir en una sociedad mejor. Yo creo que aquí estamos dando pasos, pero que son eh, de evolución, de evolución. Quiero también comentar en los siguientes artículos de la Constitución, que son básicamente 5 los que hacen precisiones con respecto, ¿no es cierto?, a educación. Tenemos el artículo 36, que parte diciendo que el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado, y se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia del aprendizaje de los y las estudiantes. O sea, aquí nos vamos a centrar en el quehacer educativo más que en un principio de eh, competencias entre escuelas u otras, en los principios estandarizados para conseguir objetivos supuestamente de mejor calidad. Nos vamos a tener que centrar efectivamente en la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes para que todo este ciclo educativo
alcance su mejor expresión, obviamente cuando los jóvenes, los niños, los jóvenes logran internalizar en su proyecto de vida, en sus sueños, cuál va a ser la continuidad que le van a dar, el sentido que le van a dar a su educación para cuando tengan que ser ciudadanos libres, democráticos, ¿no es cierto?, trabajando o participando activamente de esta sociedad. Porque el fin de la educación no es solo la escolarización, el fin de la educación obviamente es el darle calidad de vida, el bien común a nuestra sociedad chilena. Y en el artículo 37, en el inciso 1, es donde tenemos precisamente la definición de que el sistema de educación superior estará conformado por las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, las academias creadas o reconocidas por el Estado y las escuelas de formación de las policías y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones considerarán las necesidades comunes, regionales y nacionales y tienen prohibida toda forma de lucro. Le dimos, ¿no es cierto?, aquí al hueso con firmeza al capitalismo que había instalado el concepto de educación como un bien privado y reservado, por supuesto, a todas las posibilidades de hacer buenos negocios. No va a ser el fin el negocio, va a ser el fin entregarle el servicio social, el derecho social de la educación a a todas las personas de nuestro país, teniendo como principio, por supuesto, el de igualdad, el de equidad y conservando siempre el principio de que en la medida que tú tienes capacidades, tienes potencialidades, tienes habilidades, el Estado, el sistema educativo te tiene que dar la oportunidad para alcanzar tus proyectos privados, particulares, porque los principios escolares también tienen que estar en relación con la comunidad, obviamente, y con la sociedad de acuerdo al ambiente bio, la biocomunidad. Por supuesto, vamos a tener que potenciar a lo mejor en algunas regiones del país ciertas universidades que estén más cercanas a las universidades en el carácter científico y en otras a lo mejor al área tecnológica y al área humanista. Eso depende, digamos, de las necesidades culturales que se van dando en los pueblos. Y hay un punto del cual quiero hacer referencia también, que es tal vez si me puedes ayudar porque se me fue el número de ese punto, el que se refiere a la calidad de la dignidad docente. Y es muy importante porque no solamente habla del derecho a la educación, sino el derecho que tenemos los trabajadores a desempeñarnos, a desarrollar nuestra vida profesional en condiciones de completa idoneidad y garantía. El artículo 43 dice, la Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores, valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de la educación y educadores tradicionales. En su conjunto son agentes claves para la garantía del derecho a la educación. Eh, Creo que aquí está dado un sueño, una aspiración, una demanda histórica del profesorado, con la que llevamos, bueno, tú y yo tenemos 30 años más o menos de ser profesores, así que sabemos lo que nos ha costado y lo que hemos vivido constantemente en una necesidad de que la calidad de ser profesional de la educación tenga no solamente un mérito técnico profesional, sino efectivamente una condición profesionalizada. Como te quería comentar y para cerrar en este capítulo, el tema importantísimo o la demanda social importantísima que instalamos desde la docencia, desde la labor docente, es que la calidad docente sea reconocida en toda su magnitud y en toda su calidad y que no tenga que pasar por el principio de la homologación o la validación desde otras profesiones. Porque en el último tiempo, efectivamente, la pedagogía en Chile ha sido relativizada y está en términos
en la ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, que dice que con 8 semestres académicos se puede ejercer la función docente. Y luego en el estatuto docente, con alguna actualización que se hizo en la ley que se conoce 20.501 en el año 2010, ¿no es cierto?, tuvimos ahí un cambio que garantizó aún más esta relativización de la pedagogía y de la función docente. Pues bien, yo creo que aquí se están dando pasos importantes y para mencionar el último, en el artículo 43, en el inciso 2, dice que el Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajen en establecimientos e instituciones que reciban fondos públicos. Dicha garantía incluye la formación inicial y continua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica en coherencia con los principios y fines de la educación. Y asimismo protege la estabilidad en el ejercicio de sus funciones, asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional, que era lo que te estaba comentando, Carlos. Y yo quiero agregar que también ha sido una larga y sentida demanda del profesorado la continuidad de los estudios superiores, la continuidad, ¿no es cierto?, de perfeccionamiento, la actualización de los estudios de la formación pedagógica, dado que es como lo que se conoce en algunos términos como una ingeniería, pero una ingeniería en acción. Nosotros, los profesores, yo diría que todos los años tenemos que estar haciendo notables tareas de actualización de nuestros estudios, de nuestras formas de metodología de enseñanza, como de nuestras estrategias educativas, pero, o de las metodologías evaluativas, pero muy en especial de cómo se van modificando las ciencias, cómo se van modificando el conocimiento, la base del conocimiento. Por lo tanto, nuestra profesión requiere, obviamente, de un impulso y de un factor económico que esperamos el Estado nos, no voy a decir que lo solucione, que lo garantice en el 100% eh, de su financiamiento. Pero sí creo que a través de los proyectos escolares esto tiene que ser una condición taxativa, o sea, exigida, de que en todos los colegios financiados por el Estado tiene que haber una línea de perfeccionamiento permanente y continuo para el profesorado. Respecto a lo que tú acabas de mencionar, Pamela, yo considero tremendamente relevante el hecho de que una profesión como la docente y también el caso de los trabajadores asistentes de la educación estén reconocidos a un nivel constitucional, porque no creo que, si me equivoco, tú me corriges, pero yo no veo que otra profesión haya sido mencionada a ese nivel. Obviamente que todas las demás profesiones, cada cual tiene su mérito en el aporte que hace a la sociedad. Pero es indudable de que el profesorado durante siempre, lamentablemente, no ha sido puesto en el lugar que le corresponde. Y específicamente tú cuando mencionas lo de que en algunos casos se podría ejercer la profesión, digamos, no necesariamente teniendo el título, es una larga lucha que ha tenido nuestro gremio de precisamente profesionalizar la labor docente que se ha manifestado a través de muchas iniciativas que forman parte de una serie de leyes por las que hemos luchado, entre una de ellas la carrera docente, ya como tal, como un modo de valorizar la labor docente. Entonces, el hecho de que esté incluida la palabra de nuestra profesión a un rango constitucional, obviamente que va a permitir en el futuro realizar una serie de leyes y que realmente partan con ese techo, ¿no es cierto?, que ahora es, a diferencia de lo anterior, que teníamos un techo que era la Constitución del 80 que no nos permitía avanzar hacia restablecer lo que en algún momento en Chile fue un Estado docente, un Estado preocupado fundamentalmente por una educación pública importante, que llegó a ser un modelo a nivel latinoamericano de, ¿cómo se llama?, de desarrollo,
de faro que alumbraba lo que fue la verdadera educación pública. Y es por eso que en esta reforma constitucional nos acercamos a consagrar y a consolidar leyes que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se intentaron, como por ejemplo la desmunicipalización, que lamentablemente esa ley tenía como tope o como techo esta constitución antigua, que impedía que realmente el Estado fuera realmente el que se hiciera cargo de la función plena de la labor educativa, así como lo debe ser el Estado en otras órdenes como la salud, ¿no es cierto?, las pensiones, porque obviamente que todas esas cosas no pueden estar entregadas plenamente a la iniciativa privada. No, nadie está negando que exista educación privada y esta Sí, constitución en este momento niega eso, también otorga el derecho a los padres a elegir el proyecto educativo que ellos quieran, pero de verdad, porque en este momento no existe elección. Una persona no puede elegir irse al nido de águila o al instituto, no sé, ¿me entiende? Porque hay una segregación social que lo impide. Entonces, el Estado debe entregar un piso básico, ¿no es cierto?, a partir de ahí, para que la gente pueda desarrollarse y optar a tener mejores oportunidades en lo que se refiere a la educación. ha sido un largo devenir en el pasado porque se ha confundido, creo que aquí lo podríamos dejar en claro, que la calidad de pedagogo y la calidad docente, porque el ser un buen pedagogo es una cualidad que desarrolla obviamente un buen profesor a lo largo de sus años. Y efectivamente hay personas que han tenido la cualidad de ser grandes maestros sin haber tenido que pasar por una escuela formal de formación de profesor o profesora. Pero eso fue el pasado y lo valoramos, lo respetamos. Hay grandes personajes, digamos, que nunca fueron maestros, nunca fueron profesores y sin embargo hoy día los tenemos, digamos, en nuestras listas reconocidos como grandes figuras, digamos, en el mundo de la educación. Pero el punto está en que en la sociedad moderna, en esta sociedad actual, en la que trabaja eh, influenciado por conceptos de mercado, eh, para estudiar pedagogía se necesitan años. Para sacar el título profesional de pedagogía se necesitan años de estudio. Y los profesores no vamos a cumplir funciones, por ejemplo, en otras carreras. Nosotros no entramos a hacer pedagogía, por ejemplo, en el área del derecho. Nosotros no vamos a hacer, no vamos a ir a entregar nuestro conocimiento específico en nuestra área de docencia, como podría ser a lo mejor profesor de matemáticas, profesor de historia. Nosotros nos vamos a una empresa a ejercer funciones que le corresponda a un constructor civil, por ejemplo, a un ingeniero industrial, haciendo funciones en esa especificidad que le corresponde a ese tipo de profesional. Sin embargo, hoy día en los liceos, muy en específico, vamos a decirlo, tenemos profesionales, personas que han estudiado otras a lo mejor ingenierías, han sacado grados técnicos y que ejercen pedagogía con una autorización. Y nosotros lo que decimos, los que somos antiguos profesores, es que para ello, los profesores que comienzan a transformarse, estos profesores habilitados que comienzan a transformarse en el andar de su experiencia dentro de un establecimiento escolar en docentes, para ello tendrían que regularizar su situación y sacar, por lo tanto, el título profesional de docencia. Y ahí estaríamos todos homologados, porque por lo tanto el ser titulado de pedagogía le estará dando a todos igualdad de condiciones. No es, no es negar el derecho a ser pedagogo o ser profesor, es que si vamos a ejercer pedagogía, tenemos que estar titulados para ejercer, debidamente titulados, certificados para cumplir con esta profesión.
No sé si lo habré dejado claro, Carlos, o a lo mejor habría abierto una brecha ahí de, de cuestionamiento, pero creo que el punto central es no negarnos a que puedan haber muchas personas trabajando o estudiando pedagogía. Creo que mientras más profesores tengamos a lo mejor en nuestras filas ciudadanas sería maravilloso. Hoy día están faltando los profesores. Hoy día hay muchos colegios que están en crisis porque en distintas asignaturas, incluso hasta en la pedagogía en historia, hoy día tenemos falta de profesionales. Los profesionales expertos, como por ejemplo profesor de matemáticas, profesor de química, profesores de inglés, los profesores del área de ciencias, están muy escasos. Eh, por distintos motivos, pero el mercado, digamos, hoy día no es atractivo para los profesores, para las nuevas generaciones. Han estado emigrando hacia otras áreas profesionales, se están yendo hacia otros mercados, pero nosotros lo que necesitamos es incentivar a las nuevas generaciones de profesores a que digan, sí, yo quiero ser profesor, yo quiero ser profesora y quiero trabajar cumpliendo con esta bella profesión, eh, ilustrando y dando oportunidades a las nuevas generaciones. Y aquí en la Constitución hay una garantía para hacer nuestro trabajo en la mejor calidad, en las mejores condiciones posibles. Te dejo la palabra, colega. Sí, estimada colega, yo creo que ha sido muy esclarecedor el haber tomado esta parte de la Constitución que se refiere a al tema educativo, ¿ya? Que, como tú señalaste, parte desde el artículo 35 en adelante, ¿ya? Hasta el artículo 43, que hace mención directa a nuestras funciones profesionales, tanto de profesores como de asistentes de la educación, ¿ya? Y es un importante número de articulados que se refiere a este tema, abarcando tanto el derecho a la educación como el rol de la educación, el Sistema Nacional de Educación, el rol que deben cumplir los docentes en esto, en la incorporación de saberes de los pueblos originarios, de los educadores de distinta naturaleza, de la necesidad de los conocimientos ecológicos, de la naturaleza, del medio ambiente, ¿ya? Y del hecho de que la educación superior, como lo mencioné anteriormente, está garantizado a la gratuidad de la educación que se hace efectiva a nivel constitucional, ¿ya? Y también a eh, el hecho de que exista la participación de las comunidades en la elaboración de proyectos educativos y otras cosas muy interesantes que son las que en este momento, cuando se realiza el plebiscito de salida, si la gente opta por aprobar este proyecto, van a quedar consagradas y, ¿no es cierto?, a contar de ahí se va a elaborar todo el canon de leyes que van a permitir que esto se vaya materializando. Así va a También, ser. también entender de que este proceso no es un proceso que haya terminado. Los procesos de esta índole, que son verdaderas revoluciones, que comenzaron en octubre del 2019, son procesos largos y la verdad que nosotros diríamos que relativamente hemos realizado, porque recuérdate que tuvimos la pandemia de por medio, o sea, y si no hubiese sido por la pandemia ya tendríamos resuelto este problema, porque todo se retrasó, ¿ya? También quisiera hacer un llamado a recordar que en el plebiscito de salida la ley estableció el voto obligatorio. También recordar que mediante una reforma a la ley que no se pudo aplicar en la elección de presidente anteriormente, pero ahora sí se va a establecer, quedó materializado la georreferenciación de los domicilios de los votantes, de tal manera de que puedan tener acceso al lugar más cercano de votación. Yo he hecho una encuesta así como cercano, mis conocidos, y la verdad que se ha cumplido bastante eso. Según el mismo CERVEL,
se habría cumplido un 75%, porque puede haber que hayan situaciones Sí, que que el domicilio que tenían realmente no era el que estaba, o porque realmente hubo algunas implicancias, pero sí considero que es una muy buena medida la que se tomó, una muy buena política de acercar el ejercicio del deber ciudadano hacia ese aspecto práctico. Eh, el padrón electoral aproximadamente serían 12 millones, si no me equivoco, de personas que están habilitadas, tal vez un poco más, para participar en este proceso que viene a cerrar una etapa, ¿ya? Porque todavía no, todavía falta todo lo que va a significar la implementación. Y decir que aunque a lo mejor algunos dirán que soy pesimista, que aunque llegara a perder el apruebo, el proceso histórico, compañera, no se detiene, porque la exacto, Constitución de coincido. 1980 está desahuciada. Y los que piensan de que al ganar el rechazo o perder el apruebo, como quieran decirlo, van a detener este proceso, están muy equivocados, porque ya el pueblo dijo no a la Constitución de 1980. Por lo tanto, si tenemos que hacer de nuevo el proceso, lo tendremos que hacer de nuevo, pues, compañera, porque los procesos históricos no son simples y realmente no podemos nosotros dejar esto así a la deriva, porque la gente el rechazo dice, bueno, rechazo, pero ¿y después qué? Entonces, si nosotros somos personas proactivas, personas que realmente queremos un cambio, bueno, tendremos que seguir para adelante, como ya lo dijo el presidente, y volver a perseverar en un nuevo proceso que contenga las mismas garantías, el piso mínimo, porque ese piso mínimo, compañera, tampoco es imposible que partamos de algo más bajo que eso. La paridad llegó para quedarse. Van a quedarse. La participación de los pueblos originarios llegó para quedarse. La participación de la ciudadanía de todas formas también. Por lo tanto, yo digo, compañera, que independiente del resultado que tengamos, que obviamente yo abogo porque sea el apruebo, de todas maneras, aunque perdamos, vamos a ganar, compañera, porque vamos a ganar perdiendo, porque el proceso constituyente no se va a detener. Yo creo que vamos a ganar. Y me alegra tu optimismo, porque también hay que pensar, siempre hay que tener más o menos visto, ¿no es cierto?, qué puede pasar en caso de que nuestra decisión no sea la triunfadora. Y por Sí. lo tanto, creo que el análisis histórico que a nosotros, nuestra experiencia nos permite observar, es que aquí no se va a detener nada, todo lo contrario, y que ya tenemos un piso, ya tenemos una idea de cuál es la constitución que queremos y la vamos a conquistar, la vamos a obtener por la vía democrática, como sea. Así es, pues, mi ¿A qué me querida refiero Pamelita. como sea? Va a ser a través de el, una nueva asamblea constituyente, una verdadera asamblea constituyente, o a lo mejor a través de una negociación en Congreso. Pero lo vamos a conseguir. Así es, compañera. Bueno, ha sido un agrado, compañera, haber conversado con usted nuevamente estos temas. ¿Sí? Agradecer a las personas que están interesadas en ver este pequeño programa, esta pequeña contribución a aclarar situaciones, qué sé yo. Y bueno, ya cada día que hacemos este programa nos va quedando menos, ¿ya? Pero estamos confiados en que el pueblo dará la última palabra. Eh, Aquí atrás mío tengo el calendario y todos los días lo miro, digo, no, ya me queda sí, menos. estamos en la cuenta regresiva. Bueno, Sí. estimados auditores, oyentes, etcétera, que nos ven cuando correspondan, ha sido un gusto y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Gracias, Carlita.